importante todo lo que dijeron aquí esta noche. Lo que dijo Luis de la confianza social informada, lo que dijo Andrés del poder. Y a mí me toca hablar de la solidaridad, un elogio a la solidaridad y un planteamiento que les quiero hacer porque creo que todos somos conscientes de la cantidad innumerable de eventos solidarios que se dan cotidianamente en nuestro país. En cualquier lugar, en cualquier medio de comunicación, en las redes sociales, en la cachamba todos los lunes, la gente se junta para hacer algo por la gente. Y ustedes me dirán, y probablemente tendremos que profundizar o tengamos que profundizar en los niveles de solidaridad. Porque hay algunas cuestiones que pueden parecer como que toco tambo y me voy, pero algo queda. Porque te levantaste de tu silla, de tu lugar de confort, y decidiste hacer algo por mínimo que parezca. Hay otros que ni siquiera ese esfuerzo hacen. Y se quedan ahí denostando desde las redes sociales o haciendo algún tipo de declaración para la humanidad, pero de ahí no salen, no se mueven. Así que yo valoro, por pequeño que sea, valoro ese gesto solidario de alguien que para un segundo y lo ve al otro. La otredad, decía alguien por ahí. Y después están los otros niveles de solidaridad, más profundos, de mayor compromiso. Cuando estaba pensando en qué iba a decir esta noche aquí, había pensado en algunos de los tantos ejemplos que tenemos a diario en los medios de gestos de correspondencia de parte de nuestra teleaudiencia. Por ejemplo, cuando se plantea un caso específico de ayuda a alguien. Pero hoy, ¿saben qué? Esta mañana me levanto temprano, como todos los días, a las 6 de la mañana y escucho en la radio, no lo estaba viendo a Óscar Acosta, escucho en la radio un relato que me deja sin palabras. Era el relato de una mujer que se llama Rebeca Escobar. Rebeca Escobar es una doctora que se recibió en Cuba y vino con otra mentalidad. Y vino y ocupó una de esas unidades de salud familiar tan importantes. ¿Saben dónde? En un lugar que yo nunca en mi vida había escuchado hablar. Santa Ángela. ¿Saben dónde queda Santa Ángela? Yo tampoco sabía hasta hoy. A 17 kilómetros de Ubicuí. Ella trabaja ahí, en esa unidad de salud familiar. Y hoy Rebeca evitó que un niño fuera asesinado. Un niñito de 8 años que le dijo en guaraní a su hermanita, ya no aguanto más. Y se fue a la casa de la tía, en realidad la vecina, pidiéndole auxilio. Alguien que ya le había socorrido a este niño en otras oportunidades de un castigo cruel propinado por su padrastro. Al chico lo habían atado de pies y manos y lo habían azotado casi hasta la muerte. Tenía laceraciones por todo el cuerpo. Cuando Rebeca levanta la remera de este niño y se encuentra con esos golpes por todo su cuerpito, algunos golpes recientes de la noche anterior y otros ya cicatrizados de largas noches de dolor, Rebeca no solo le curó las heridas a ese niño, Rebeca hizo mucho más por ese niño. Y voy a volver con Rebeca un poquito más tarde, porque me parece que es muy importante lo que pasó con ella. Pero ¿cómo entender este fenómeno de la solidaridad? De que es profundo, que tiene que ver con un compromiso enorme de esta mujer y de los otros, de todos los otros. ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo acercarnos a estas realidades? Yo creo que seguramente aquí también se dispararon pensamientos opuestos. Y hay uno con el que yo he tenido que lidiar desde que comencé a estar en Teletón, de gente muy sólida intelectualmente que me criticaba que por qué yo me metía a Teletón, que para qué, si para eso está el Estado, pero el Estado, claro, no funciona, ese Estado paquidérmico grasoso lo denominó una vez Mengo Boxi y me encantó el término, obeso, fofo, ves que no arranca nunca. Y vos lo que haces con esto es sacarle la responsabilidad al Estado y te pones a hacer algo que le corresponde al Estado. ¿Para qué? Llegaban incluso a extremos increíbles de decir, los eventos de solidaridad tienen que desaparecer. Espera un poquito.
La otra lectura es la que hay una sociedad mucho más empática, más despierta, menos indiferente, que acude al llamado, al grito, al pedido, a la necesidad de sus miembros e intenta encontrar una solución. Intenta acercar, aunque sea, ¿saben qué? El oído, a escuchar, el abrazo, a contener, la palabra de afecto, para que ese día al menos no todo sea gris en la vida de esa persona. Pero bueno, la verdad es que hay que decir que no es fácil la respuesta a esto que les estoy planteando. ¿Por qué? Porque lamentablemente tendemos a usar esa lógica del blanco-negro. Dígame si no. Siempre estamos como que o esto o lo otro. Las dos cosas nunca. Las dos cosas no pueden ser compatibles. Y eso nos lleva muchas veces a perder gran parte de la riqueza que hay en ese pensamiento que puede conjugar esos conceptos que parecen contradictorios. Rebeca, dice un filósofo español, José Antonio Marina, que una mente inteligente es aquella que es capaz de sostener dos conceptos que parecen opuestos, atención a esto, sin optar por uno de ellos, sin optar por una de esas ideas. Y aquí me parece que tenemos que entender que esta es la lógica con la que entendemos la solidaridad en Teletón. Una lógica que nos dice que no podemos negar el valor enorme de la solidaridad en la construcción de nuestra sociedad. Porque eso es negar la creación de los propios derechos, porque cuántas veces gracias a estos gestos solidarios la humanidad ha podido liberar de yugos espantosos como la discriminación y como la esclavitud a cientos de miles de personas. Yo me acordaba hoy cuando pensaba en esto, de yugos, de momentos difíciles de nuestra historia, y me acordaba de la época de la dictadura y de un hecho en particular donde la solidaridad jugó un papel más que importante. Habíamos ido a Itauguá, los del Nuevo Cancionero, porque se iba a hacer un recital que finalmente la autoridad decidió que no se hacía. Entonces los chicos que organizaban este recital dijeron, bueno, vamos a disfrazarlo y que sea un homenaje a la Virgen. Nadie creía eso porque en el grupete éramos todos medio agnósticos o ateos, pero allá íbamos a cantarle a la Mater para poder zafar la situación, básicamente era eso. Cuando llegamos, a medida que íbamos llegando a Itauguá, nos iban atrapando a todos y nos iban depositando en la comisaría de la ciudad. Por supuesto, ahí me acuerdo que estaba Ricardo Flecha y me decía, Barrioca, que me decía así, Barrioca, vos tranquila que en 2 minutos nos liberan. Bueno, tardamos un poco más, pero finalmente salimos de esa comisaría. ¿Saben por qué? Porque la gente decidió, a pesar del miedo, a pesar de las represalias que podían llegar después en un pueblo chico, decidió rodear la comisaría y gritar nuestros nombres. Y la policía no tuvo más remedio que soltarnos. Épocas difíciles, pero épocas donde también podíamos sentir la solidaridad. La solidaridad bien entendida es justamente aquella que nos acerca al dolor ajeno, al dolor de Luz, al dolor de su mamá. Hace 10 años que estoy en la Teletón. ¿Y saben por qué a Andrés y a mí se nos quiebra la voz? Porque nos emociona el coraje de esa gente, que a pesar de no tener nada, sigue peleando. Sigue creyendo, y sigue creyendo porque se genera esta confianza de la que hablaba Luis Vareiro, esta confianza social informada que le hace entender a esa señora y a tantas otras personas que usan los servicios de Teletón que no están solos. Porque la solidaridad bien entendida es aquella que nos lleva justamente del egoísmo a la empatía, de la inacción, a zambullirnos en la vida, a involucrarnos en ella, a no mirarla desde una ventana, a dejar de lado los miedos y algunas probables derrotas que también pueden existir, pero las superamos. Desde Teletón, y voy a usar un término que usó recién Andrés, vemos la solidaridad como un acto de rebeldía contra ese sálvese quien pueda tan espantoso, ese no te metas, que viene de hace tanto tiempo y que hasta el día de hoy me dicen, no te metas, no digas, no opines.
No quieras la libertad para todos y los derechos para todos, porque eso está mal. Esa solidaridad que ante todo es un acto de rebeldía contra ese sistema excluyente que le deja a muchas personas sin oportunidades ante el egoísmo y el pesimismo que muchos pretenden imponernos. Y ese es uno de los grandes méritos de Teletón Paraguay en estos 10 años. Ha sido justamente eso, el de conjugar estos dos temas que parecen contradictorios pero que se complementan, que son simbióticos, la solidaridad y los derechos, no la solidaridad o los derechos, porque la solidaridad somos nosotros, las columnas firmes, sólidas, fuertes, que sostenemos ese gran techo que nos cobija, que son los derechos. Y somos nosotros las columnas cuando decidimos participar, cuando decidimos salir adelante, cuando decidimos hacer lo que hizo Rebeca Escobar con ese niño. Porque ella no se quedó solamente en su consultorio sanándole las heridas. Ella hizo la denuncia en la fiscalía. Ella pidió una orden de captura para ese hombre que no podía seguir en ese lugar, alterando absolutamente la vida de estos niños y de esa mujer, que también era víctima de los golpes. Ella, como no obtuvo una orden de allanamiento para sacarlo al señor de su casa, fue hasta el lugar, le pidió que saliera y ahí la policía lo detuvo y lo derivó a la fiscalía y la justicia se hará cargo de él como corresponde. Pero todo eso hizo Rebeca. Rebeca movió sus límites, señoras y señores. Rebeca comprendió acabadamente lo que significa ser un ciudadano responsable y solidario. El cuestionamiento entonces, digo, no pasa por solidaridad o derechos. Cambiemos esa conjunción y pongamos la y preguntémonos, ¿podemos vivir en una sociedad que sostenga sus derechos si no somos capaces de ser solidarios? Si uno no es capaz de mirar más allá de su ombligo y, como dice el querido amigo Álvaro Martínez, conmovernos con el otro. Teletón nos invita a transitar ese camino de la solidaridad, pero justamente como esto, como una columna fuerte, sólida. ¿Y saben qué? Con esta solidaridad horizontal, no con esa caridad que cae vertical y no prospera, con solidaridad horizontal que genera beneficios genuinos, que crece, que se multiplica, que se expande a todos los seres humanos. Quiero decirle finalmente, y ya para terminar, que a lo mejor la solidaridad no es suficiente, pero mientras peleamos, mientras existan seres humanos como ustedes que son capaces de conmoverse con el dolor, mientras existan Rebecas Escobar, que están pensando solamente, no como dice Bernardo Toro, solamente en el beneficio mío y de mis más cercanos, sino también en el beneficio de los extraños, forzando a las instituciones públicas a que se hagan sólidas para responder en todos los casos. Tenemos que entender que la solidaridad nos compromete, nos conecta con el otro, pero por sobre todo le da sentido a nuestras vidas. Además, previene daños futuros y repara y regenera los daños del pasado. La solidaridad, señoras y señores, nos rehabilita como sociedad. Muchas gracias.